Muy bien, profesor. Buenos días. Qué bueno. Buenos días, profe. Buenos días. Oigan, vamos a continuar. El martes, Elías se quedó con unas preguntas, algunas dudas. Quería comentar algo, me parece. ¿Sí, Elías? Creo que Elías todavía no llega, profe. Se me hace que todavía no. Ah, bueno. A ver si Entonces, ahorita aparece. bueno, vamos a empezar contigo, Emerson. Ah, no te creas. No te creas. Bien, Carlos Liberato está. No, bueno. Entonces, ¿alguno de ustedes, para ir concluyendo con esta lectura, que tenga alguna duda o algún comentario que quiera hacer en torno a ella? Sí. Ujú. Bueno, a ver, en torno a los tres desplazamientos, vamos a que mencionan ahí, que se dieron de una historia una historia sociocultural a una historia cultural. ¿Cuáles son estos? Si no me equivoco, es el proyecto de una historia global capaz de articular al mismo tiempo los diferentes niveles de la totalidad social. O sea, este es uno de los que se desplazarían. Sí. Muy bien. ¿Los otros los quieres mencionar, Eric? Sí, los tengo anotados. Es la definición territorial de los objetos de investigación identificados a la descripción de una sociedad instalada en un espacio particular. Uh-huh. Y la importancia acordada a la división social considerada como apta para organizar la comprensión de las diferenciaciones y de las diferencias culturales. Muy bien, Eric. A ver, este último punto, aunque vamos a tratar el segundo y el tercero también, porque no los hemos visto así muy bien que digamos. El último punto de la división social establecida de antemano en la historia, la división social establecida de antemano a la hora de hacer una investigación. ¿Alguien me puede decir en qué consiste? El último desplazamiento que mencionó Eric de la división social que el historiador establece o ha estado estableciendo de antemano en una investigación, ¿en qué consiste? Pues sería entre, digo, dependiendo de la época, no sé, por ejemplo, entre la realeza y la gente a la que le sirve a la misma, o los ricos y los pobres. También podría ser quizá, no estoy seguro, las diferencias territoriales, o sea, de cada nación. Esa última no estoy muy seguro.
Y Bueno, eso último queda para el segundo desplazamiento, ¿verdad? Que es geográfico. hace la definición territorial, sí. Sí. Miren, es que el historiador, a la hora de abordar el pasado, lo que había estado haciendo, y es la crítica que hace Chartier, pero es lo que había estado haciendo y se sigue haciendo, a pesar de la teoría de la historia, vamos a decirlo, de que hay nuevas posturas, nuevas tendencias, pero se siguen haciendo las cosas de una forma, de la misma manera. De los desplazamientos eh, tiene que ver con que la historia estaba trabajando o está trabajando de una manera desde principios del siglo XX. Con Marc Bloch, Febvre, Braudel, y no solo ellos, podemos pensar en Hobsbawm en Estados Unidos, etcétera. De los grandes autores, lo que estaban haciendo o se ha estado haciendo en historia, en el último punto de la división social establecida de antemano en una investigación, es que el historiador, como cualquier otro investigador, lo que hace es estudiar grupos. Como ahorita mencionaba Eric, los ricos, los pobres, también podremos hablar de las mujeres, los obreros. Y entrar a la investigación estableciendo de antemano un grupo social es algo que se desplaza, que ya no se considera en esta teoría de la historia. Se pasa a otra cosa. Quisiera que planteáramos hacia dónde se desplaza. Este aspecto hacia dónde, qué se propone en lugar de él. Y el segundo, que tiene que ver con la división territorial, también en un espacio, trabajar en un espacio, o sea, desde lo geográfico, Nuevo León, el noreste, México, etcétera. Establecer de antemano un territorio para abordar el pasado también es algo que se desplaza, pero ¿hacia dónde se desplaza esto? Y el primer desplazamiento es el de tratar la realidad pasada en su totalidad, en lo que Chartier llama los tres niveles de la realidad, de la totalidad. Los tres niveles que hemos estado en algún momento comentando, que está en el marxismo, por ejemplo, la base económica. Hay una base económica que es un primer nivel, la base político, social o social político, Y y luego la última base que es la superestructura o la cultura. Esos tres niveles: la economía, primer nivel; la cuestión social y política, segundo nivel; y la cultura o la superestructura en el tercer nivel. Entonces, abordar la totalidad de la realidad social es algo que también se desplaza, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se desplaza? En principio son estos tres aspectos que se cuestionan en este apartado de los tres desplazamientos, ¿sí? De los tres desplazamientos, algo que se intenta abandonar, que ya no se ve así en términos teóricos, el tema histórico. Y entonces, ¿hacia dónde? Porque en Braudel tenemos el establecimiento de la base económica como primer nivel, la cual se va a estudiar desde la estadística y en un territorio con la geografía. En Braudel tenemos eso, para estudiar un periodo largo de tiempo,
primero vemos lo económico y luego vemos lo social, y también le ponemos atención a la cultura, a la cultura en el sentido espiritual, a las cuestiones de la cultura espiritual, y lo material se ve desde lo económico, lo social también en el segundo nivel. Pero acá, ¿qué propone Chartier? Estudiar en lugar de pensar en ese sentido de la totalidad. ¿Alguien me puede decir? No, nadie. Y bueno. Perdón, profesor, ¿podría repetir la pregunta? Ok, Elías. El primer desplazamiento que señala el autor, que se debe atender en la historia, es el de el estudio del pasado en términos de una totalidad a partir de los tres niveles de la realidad. El estudio del pasado desde una visión total, el pasado desde una visión total, pensando en los tres niveles de la realidad, que es el económico, primer nivel, el político social, segundo nivel, y el tercer nivel, que es el de la cultura, que abarcaría la totalidad de la realidad pasada y presente, hacia dónde se debe desplazar. O sea, ¿hacia dónde se debe desplazar esa estructura? Sí, esa visión, La visión. esa forma de abordar la historia desde una totalidad, porque Ya. fíjense que en el caso de Braudel, la gran obra de Braudel, que se puede pensar como el máximo historiador de todos los tiempos, hasta hoy, se puede pensar, es que él abordó la totalidad de la realidad social. Bueno, alguien apague su micrófono, por favor. Gracias, Elías. Bueno, ahorita lo enciendes. El asunto es que en los años 50 del siglo pasado, la concepción sobre la realidad social, la concepción sobre la realidad de la sociedad, es que esta está constituida por tres niveles. Así lo pensaron los historiadores. Hay tres niveles en la realidad. Y esto tiene que ver con la influencia del marxismo. Hay una realidad económica determinante de todo. La base, esa es la base de todo, la economía. Y luego hay un segundo nivel, que es también una base política y social, política y sociedad, vida cotidiana, relaciones sociales, familias, gobierno. Y luego hay otro tercer nivel de la realidad, que es la cultura, la religión, el arte, etcétera. Pero estamos hablando de tres niveles en términos jerárquicos, donde el basamento de la sociedad está en lo económico. Y
El resultado de la situación económica, política y social es la cultura. O sea, lo que resulta de la forma de la sociedad, de la forma de ser de la sociedad en términos del gobierno, en términos económicos, es la cultura. Pero esa es una representación. Profe, Espérame, Eric. Espérame, por favor. Eric Eduardo. Esa es una visión de la sociedad que está constituida por 3 niveles. Cuando un historiador abordaba esos 3 niveles, como lo hizo Braudel, de los poquitos es Braudel, entonces se habló de historia total, de una historia total, porque englobaba los 3 niveles de la realidad, los abordaba. Pero resulta que acá en la propuesta de Chartier, en el mundo como representación, el asunto es de que esos 3 niveles, esa forma de abordar la historia del pasado, se desplazan. Ya no, dice él, pues no es posible la historia total. Y hay una propuesta de que se desplacen hacia otra forma de hacer historia, otra forma de representarse el pasado. ¿Cuál es? A ver, Eric. bueno, lo que iba a decir era sobre estos niveles que la cultura estaba inicialmente en el tercer nivel, pero con la historia cultural y que se empieza a cuestionar realmente la importancia de la historia, perdón, de la cultura en el estudio de la historia, algunos aspectos de esta subieron de nivel, o sea, dejaron de ser tercer nivel y empezaron a cobrar como que mayor importancia, algo así decía también la lectura. Muy bien. Profe, Sí, esto que habla de las totalidades de la Sí. historia, Sí. ¿es a lo que se refiere en el texto como la totalidad social, el proyecto de una historia global? Sí. Ujú. Ah, ok, es que y saqué algunos apuntes y anoté que el autor Sí. había enumerado 3 cosas que se supone que abandonaban en este como supuesta crisis de la historia o cambio de paradigmas, que era la contrariedad de los relatos, las regularidades eran sustituidas por las particulares y por último, y me parece que más importante, era la renuncia al desglose social para dar cuenta de las diferencias culturales. Sí. Sí. Ok. Muy bien, Miguel. Ujú. Muy bien, Miguel. ¿Y qué quieres decir con esto? Que se abandonaba la idea de poder abarcar por eso la historia en su totalidad, porque pues en primer lugar siempre iba a haber una contrariedad de los relatos dependiendo de qué sociedad, cultura o personaje diera su visión de cómo fue la historia, entonces era imposible darla desde un solo punto de vista y no se pueden abarcar todos, y al mismo tiempo hace la diferencia de la visión de las culturas. Eso nos lo explicaba Jacobo cuando tuvimos historia de Asia, específicamente en China. Nos dijo: olviden todo lo que saben hasta ahorita de cómo funciona el mundo, porque en China fue muy diferente. No lo quieran encapsular en cómo es el pensamiento de Occidente. Sí. Muy bien. Ujú. Sí, bueno, pero resulta que esto que mencionas está muy bien. No, tenemos que, vamos a decirlo, aplicar entre las diferencias entre un continente y otro, porque en el mismo continente, en el mismo país, hay este tipo de cosas que estás diciendo. No tenemos que ver que hay desfasajes, no hay procesos regulares, como mencionas, entre un continente y otro, sino que en la misma vida personal, si
Si radicalizo el comentario en la vida personal, en la historia personal de cada uno, hay estos desfasajes, hay estas irregularidades, no hay una linealidad, una visión, no hay una trayectoria lineal de los procesos. O sea, en la misma individualidad de cada quien se da esto. Y por ello, pero porque hay otras teorías en boga en los años 60 y 70. Por ello la historia se va a ver envuelta en estas nuevas teorías y va a cambiar su visión de las cosas, va a pensar de otra forma. Entonces, lo de la larga duración de Braudel, pensar en un proceso de larga duración, pues puede ser hasta una quimera, una fantasía, porque hay irregularidades. No podemos pensar en la larga duración, en un proceso de larga duración así nada más, porque hay irregularidades, hay desfasajes. Y luego pensar la posibilidad, como en los años 50, 40, la posibilidad de hacer un estudio, una investigación desde este punto de vista de la totalidad, totalidad social, economía en primer nivel, en segundo nivel sociedad, política, y en tercer nivel la cultura, pues es una empresa que no fue posible para muchos hacerla. No fue posible. La hizo Braudel, por eso mencionaba que podría ser el historiador más importante por esta cuestión que logró, pero a su vez desde otros puntos de vista también cómo fue posible estructurar toda esta amalgama de la sociedad, de cosas, de lo que es una sociedad, amalgamarla de todos estos factores, si no es a través de pues una invención bien fuerte también del pasado, una invención bien fuerte, o sea, al pensar, al intentar, al hacer la explicación de la totalidad, pues esto conlleva a que tengamos que articular cosas, aunque no estén articuladas, las articulamos, y entonces pues se da la invención, así en la historia. Y no solo así nada más se da la invención en la historia, sino a través de muchas maneras se da la invención en la historia. Entonces, una de las propuestas, y estaba mencionando por ahí Eric también, es que, y por lo que mencionabas, Miguel, de las irregularidades que hay, procesos diferentes en un lugar y en otro, pero yo diría en el mismo lugar hay procesos diferentes que no duran mucho y cambian las cosas, continúan otras. Es que mejor se aborde el pasado desde el estudio de caso. El estudio de caso es una de hacia dónde desplazarse, en lugar del estudio de la totalidad, o sea, al estudio de caso. Y algo que también mencionaba Eric es ya no pensando la sociedad de la sociedad en esta concepción de la totalidad, donde está primero la economía, sino pensar, la propuesta también aquí es pensar que en principio es la cultura, poner a la cultura como la base. Si queremos explicar la economía, bueno, si queremos explicar la política, sí, pero la base es la cultura. La base sería pues Marx diría la superestructura, ya no ponerla en el tercer nivel, sino en el primer nivel, y acá en la historia cultural que se inaugura, poner la cultura en el primer nivel. O sea, es ponerle en primer nivel la cultura y en tercer nivel poner la economía. Cambió esto, de pasar de la economía en el primer nivel al ponerlo en el tercer nivel, y la que estaba en el tercer nivel, que era la cultura, ponerla en el primer nivel. Por eso el tema del mundo como representación, porque el concepto de representación debemos asociarlo con el concepto de cultura,
como un sistema de pensamiento. O sea, los sistemas de pensamiento en principio, como determinantes de la vida económica, de la vida política y social. O sea, es una nueva representación, si se quiere pensar también así, es una nueva representación de la sociedad, de lo que se piensa en la sociedad en el ámbito de la historia. Pero fíjense, esto no ocurre solamente aquí, ocurre en sociología, bastante. Ocurre en antropología, pues siempre se estuvo diciendo que la cultura, en principio, la antropología cultural y social, pues primero ponían la cultura. Y entonces ahora se retoma este punto de la cultura para abordar el pasado. Entonces el estudio de caso también, por otro lado, es que se asocia con lo geográfico. O sea, con lo geográfico, ahora es un grupo, estudiar un grupo, estudiar una familia, estudiar sí, un grupo, una familia, lo que hizo Luis González y González, este historiador, que hizo Pueblo en Vilo, estudiar un pueblo. Entonces, en lugar de estudiar toda la totalidad, estudiamos un aspecto de esa sociedad, y ese es el estudio de caso, porque la totalidad, abordarla, pues es una obra magnífica, es muy grande, y pues no se pudo hacer por mucha gente. En historia, muchos historiadores desertaron, y Brodero logró su tesis doctoral, que fue el Mediterráneo, la logró en 20 años. Para que salga aquí lo que se va a dónde es. Bueno, permítanme, muchachos. Primero. Ya está. Sí. Los comentarios me dicen. Sí. Bueno, denle en la cámara. ¿Sí le dio ayer en la cámara o no? No. A ver, denle. ¿Cómo que la cámara? Sí. Iniciar. ¿Aquí? Sí. Y ahora sí, denle aquí en los comentarios. Es aquí, ahí. Aquí era así. Y le van a aparecer aquí ahora. Sí. Sí, sí. Y bueno, esto también está relacionado con el desglose social. Ahorita mencionaba que un grupo social, bueno, sí, pero se desplaza también ahora, para explicar hacia dónde se desplaza la cuestión del desglose social, que de antemano hacía el historiador social. El historiador social de antemano decía, estudio las mujeres, estudio obreros. Ahora el desplazamiento está de que en lugar de abordar el grupo de antemano, o sea, dividir la sociedad en grupos, pues es que es una representación, pensar que hay grupos. Es un sistema de pensamiento, pensar que hay grupos. Se parte del objeto que se quiere estudiar. Si queremos estudiar la política, si queremos estudiar una idea, un fenómeno, pero lo abordamos desde el proceso, para ver cómo se desplaza en lo social, ya no en los grupos, sino cómo se desplaza un objeto en lo social, lo que sea. Si hablamos de este fenómeno que hoy vivimos, no estudiamos la pandemia tal en cómo se vivió en el gobierno, cómo se vivió en los trabajadores de la construcción, cómo se vivió en los electricistas, cómo se vivió, no, es ver cómo se desplaza el fenómeno, este objeto de estudio,
por el historiador, cómo se desplaza en lo social. Y vamos a darnos cuenta que el objeto se desplaza independientemente de los grupos. O sea, un fenómeno particular que está viviendo un grupo, por decirlo así, también lo está viviendo otro. Por eso tenemos que partir del objeto para ver su desplazamiento. ¿Cómo se desplaza? La misma práctica, la misma concepción sobre ese objeto que hay en la sociedad, ver cómo se desplaza en la sociedad, en lo social, independientemente de los grupos. No vamos a partir de la división social establecida de antemano como lo hace el historiador social, sino pensar en el objeto y cómo se desplaza este objeto. Esa es una teoría de la historia, o sea, teoría social y la historia. A la vez una teoría de la historia es una teoría social, porque la teoría social de los grupos, psicología social, etcétera, pues aquí está un grupo y cómo vive una situación, cómo se relacionan, etcétera, su vida, pero mejor pensar el objeto y cómo se desplaza en lo social, porque los objetos generalmente lo que ocurre es que traspasan, transgreden y no respetan escenarios grupales, simplemente se desplazan de un lugar a otro, una forma de gobierno, una práctica social, traspasan los grupos, no no pertenecen a un sector. Entonces, pensar que pertenece una práctica social a un sector, o sea, los pobres son así, los ricos son así, como en el marxismo, los pobres piensan de manera revolucionaria, o son, tienen una conciencia, no tienen una conciencia, para sí, pues no, también otros grupos que no necesariamente son obreros piensan así, tienen ese pensamiento, porque la práctica o el sistema de pensamiento traspasa a los grupos. Por eso el desplazamiento es enfocarse en el objeto. Entonces, del estudio de caso, en lugar de la totalidad, y pensar la cultura como representación que determina hasta lo económico. Ahí está bien claro una idea, no recuerdo la página, donde dice, es que ahora es el mundo de las representaciones, el estudio de las representaciones, porque resulta que pues hasta los documentos son representaciones, las cosas se van a empezar a ver así, los documentos que se veían como que el pasado mismo, la ventana del pasado, ahora son pensados como representaciones. Y luego el historiador también desde otro escenario hace una representación de esa representación, lo que decíamos entre el mundo del texto y el mundo del lector. Hace una clase, mundo del texto, mundo del lector. Pues hay un mundo del texto, hay un mundo del lector, y ese mundo del lector hace que se represente a ese texto de una forma que es de otra época, y entonces hay otra forma hay otro contexto social que le dio origen a ese texto, tiene un sentido particular, el historiador termina dándole otro, porque está en otro contexto, porque está en otro escenario. Entonces estamos hablando de que se empiezan a ver las cosas como representación, la cultura como representación, y entonces hay que abordar el pasado como representación. Termina lo que hace el historiador también siendo una representación. El historiador hace una historia, investiga un proceso y termina siendo una representación. O sea, no el pasado en sí mismo, no el pasado en sí, no la realidad, sino una representación sobre el pasado que él hizo. O sea, entonces la historia la definimos como representación. Mande. Sí, de hecho, sobre lo que usted menciona es algo que he repasado mucho y pensado porque me interesa mucho sobre la historia de culturas de grupos sociales, etcétera, etcétera. Algo que también he leído un poco en lecturas de historiografía, que me puso a pensar cómo desde el movimiento feminista, por ejemplo, hacen sus estudios sobre el pasado porque también es una forma de representación, puesto que ellas sienten, y pues así tiene que ser,
que el estudiar un pasado que no se había estudiado es una forma de validarse a sí mismos como un grupo cultural y representarse a sí mismos en la historia. Claro, claro, ¿y qué es lo que se va a representar sobre ese pasado en torno a las mujeres? Pues sus hazañas también, sus aportaciones. O Sí, sea, el cuando alguien hace la reconocimiento. historia de las mujeres en un momento va a decir, es que si estuvimos en la revolución, si estuvimos en la independencia, sí estuvimos haciendo cosas. O sea, darle una identidad a ese grupo, se le da una identidad a ese grupo recurriendo al pasado, pero la representación sobre ese grupo en el pasado va a ser de aportaciones, ¿verdad? Va a ser de propuestas que llevaron a cabo, etcétera, no lo contrario. Entonces, el presente modela el pasado. El presente modela, estructura, le da una representación al pasado. Porque el presente es modelador, va a depender el pasado del presente. Porque el historiador está en el presente y depende de ese presente que le va a dar un sentido, va a hacer la composición, va a hacer la fabricación de ese pasado a partir de ese presente. Y entonces cuando hablamos de modelación, fíjense, modelación, cuando hablamos de fabricación del pasado, ¿qué estamos diciendo? Pues que es representación, que es una representación. Eso no quiere decir que sea falso, sino, o falsedad, o no. Simplemente que es una concepción que en los años 70, en los años 80 empieza en la teoría de la historia, de que la historia es representación. Y ya. Entonces, ¿qué es posmodernismo y que puede ser? Y que ya no hay mucha creencia sobre el pasado como la realidad. Pues sí. Uh-huh. Que depende ese pasado del presente, del historiador. Pues sí. Que las fuentes pues son tan fragmentadas que no tenemos más que indicios de estas y que hay una distancia temporal que hay que considerar entre esas fuentes y el historiador, una distancia temporal que implica que se haga de ellas una interpretación, no que se lean tal cual lo que dicen, sino lo que el historiador en otro escenario piensa o entiende de ellas, ¿sí? Es otra visión de las cosas en torno a la historia en este caso, sobre todo en torno a la historia. Eric, ¿querías decir algo? Sí. Entonces, estos modelos que se ven pues reemplazados por Uh-huh. el nuevo estudio de objetos y que buscaban pues como crear una estructura acerca de la teoría, perdón, de la historia, lo más completa que se pueda. No intentan responder a esto con, no sé, por ejemplo, alguna estructura o algo que explique todas estas nuevas representaciones históricas como, no sé, como algo que tenía que pasar o como algo que se pueda reducir a algo más pequeño, a una sola cosa, por ejemplo. No sé, como en respuesta a esta nueva forma de hacer historia. O o ya no se puede hacer o no se ha hecho. ¿Qué cosa? Otra vez dime. ¿Qué Como, cosa no se puede hacer o no se ha hecho? como responder a este modo de hacer historia basado en Sí. representaciones, Uh-huh. volviéndolo nuevamente, no sé, una estructura o un, un algo que se puede reducir a una sola cosa. Sí. Sí, sí se reduce. Miren, voy a traer unos libros que aquí tengo, que hacen alusión a esto que estamos hablando, para mostrárselos.
Bien, por ejemplo, aquí tengo Microfísica del Poder. Perdón. Aquí es un libro de Michel Foucault. Este texto es del 70. Y si se dan cuenta, pues la tendencia está hacia pensar lo micro, como decía hace rato, el estudio de caso, lo micro, microfísica, o sea, el estudio del poder, pero a nivel micro, o sea, lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurre en una oficina, lo que ocurre en un salón de clases, lo que ocurre en un partido político, o sea, en escenarios específicos, porque en esos espacios específicos, pues hay relaciones de poder. Entonces, ese es un punto. Ahí va. Luego una aportación historiográfica de Michel de Certeau, La posesión del Odún. La posesión del Odún. Fíjense, nada más trata un asunto, una posesión en Lodún. La posesión en Lodún. Este libro es del 70 también. La posesión de Lodún. Lo que pasa es que Chartier leyó La posesión de Lodún, porque El mundo como representación es un trabajo de los años 80. Entonces, él leyó La posesión de Lodún, él leyó Microfísica del Poder, y dice, pues es que ahora la tendencia es el estudiar el estudio de caso. Por varias razones. Epistemológicas, metodológicas. Hay varias razones. Pero luego, en los mismos años 70 y 80, Robert Darnton, este historiador norteamericano, ¿cómo se llama el libro? Se alcanza a ver un poquito, dice, El beso de la Muret, reflexión sobre historia cultural. Ajá, el beso de la Muret. Un político que, un diputado en el contexto de la Revolución Francesa, que le dio un beso a otro político, y eso tiene un significado, o sea, ese acontecimiento en particular, bueno, pues, no significa nada, no es un tratado, lo típico que en la historia generalmente comentamos como algo histórico es, bueno, pues el Tratado de Versalles, por ejemplo. O sea, la implicación del Tratado de Versalles y como antecedente de la Segunda Guerra Mundial y la inconformidad de Alemania, la desmilitarización alemana o sea, a un tratado le adjudicamos todo, ¿verdad? Es lo típico, ¿no? Entonces se está hablando de historia. Esta persona, ¿no? Porque aquí está un tratado que ha implicado implicó estos procesos, y fue el origen de hasta una guerra que dejó 70 millones de muertos, y podemos decir eso del Tratado de Versalles, pero de un beso no. El asunto es de que nos enfoquemos en eso, que ahora nos enfoquemos en los aspectos culturales, en los aspectos que antes no tenían relevancia, porque resulta que también son síntomas y significan muchas cosas. Entonces ahora la razón, por eso les digo, implica muchas cosas este cambio de paradigma,
teórico de la historia porque ahora en el asunto de la representación, nos abocamos a las cuestiones sensibles de la vida, a las cuestiones sensibles, no así nada más racionales, como se había estado haciendo, como esto del beso, que implicó un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el beso el beso de Judas, ¿no? De que todo lo que significó, o sea, todo lo que significaba, algo sensible, considerarlo, y no solamente, por ejemplo, una guerra, cuando hablamos de que Benito Juárez en Monterrey, o sea, le damos toda la relevancia, y que estuvo en Monterrey un día o 3 días, o estuvo luego 3 semanas, y por eso, pero si no, eso no significó nada, pues, que a lo mejor no significó nada, o sea, que haya estado en Monterrey Benito Juárez, y menos cuando pensamos por qué estuvo aquí. Entonces, puede que no haya significado nada. O sea, a veces no ocurre algo porque se hizo un tratado, sino por otras cosas culturales, sociales, que ya se estaban dando. Entonces, hay varios desplazamientos aquí, que fíjense que Chartier no logra despejar, en este trabajo, y años después lo reconoce. Hay una entrevista que da donde dice, no, es que mi trabajo pues les gustó a mucha gente, pero ya lo estoy pensando como deficiente. Le falta explicar muchos aspectos. Y ciertas posturas que toma, como esta cuestión del estudio de caso, pues también él lo reconsidera después y dice, no, espérame, pues es que la buena historia, a propósito de lo que pregunta Eric, de que bueno, es un aspecto muy particular, ¿eso qué implica, no? Pues que se reduzca la historia, ¿o qué? Pues sí, entonces no es suficiente. Una crítica que hace Hobsbawm en Inglaterra sobre este tipo de enfoque de caso, al estudio de caso, es que esa historia que le llama de la identidad, porque pues sí, se le da la identidad a un grupo, a un pueblo, pero no es suficiente para el gran relato de la historia a la que la sociedad estaba acostumbrada. La sociedad estaba acostumbrada a un gran relato, a hacer un gran relato del pasado, donde estaba todo, ¿no? El arte, la cultura, la economía, la política. Y entonces cuando abordamos nada más un caso, pues como que se queda muy parcial la historia, como que no tiene chiste, no tiene sentido. Lo va a tener solo para los grupos a los que haga referencia. Por ejemplo, el tema de la microhistoria, cuando se refiere a un molinero, pues nada más le va a interesar a los molineros ese trabajo, ¿qué pasó? Pues no necesariamente le va a interesar nada más a los molineros, pero nada más habla de un molinero, de Pilón, uno. Un estudio que luego es bien famoso, de la microhistoria italiana, el de Carlo Gisburg, que se llama El queso y los gusanos, y habla de un molinero. Ese es el tema. Entonces se reduce el espectro por cuestiones epistemológicas, como ya mencionaba, y luego se estudia el caso de un molinero, su visión del mundo, etcétera, su confrontación con la Inquisición, y ya, dice, bueno, pero ¿en qué contribuye a la historia? A la historia a la que estábamos acostumbrados con la historia total. Contribuye poco. Entonces, Chartier iba a decir, no, bueno, hay que pensar otra vez también, no solo como yo dije, sino también como lo que critiqué, que es la larga duración. Pensar también en los estudios de larga duración de procesos más largos. Y está bien, siempre y cuando desde ciertos controles que se hagan, desde una teoría de la historia actual, desde ciertos controles metodológicos y teóricos que se hagan hoy, está bien un estudio de larga duración. Entonces,
Fíjense cómo le ponen a un libro, o sea, libro de historia, El beso de la Humoret. y es de lo último en historia cultural y social norteamericana. Sí, y así hay un montón hay un montón de textos. Aquí tengo otros cuantos, pero así hay historia de la alcoba, bueno, no sé, bueno, hay tantos asuntos que se han abordado, a veces desde una larga duración y a veces nada más desde una coyuntura como esta de la posesión de Lodún, que este libro de la posesión de Lodún, otra vez se los pongo, La posesión de Lodún, Michel de Certeau, un libro del 70, traducido hace 5 años al español por un profesor de la Iberoamericana, otros varios. Para mí es una obra maestra en la historia. Es una obra maestra de cómo hacer historia en estos tiempos, aunque tenga el libro 50 años, pero de Certeau se adelantó bastante. Y empieza diciendo en este libro que la historia nunca es confiable. ¿Sí? La historia nunca es confiable. Porque en Brodel la historia era confiable. O sea, si hacemos economía y un montón de fuentes por todos lados, es confiable lo que digamos del pasado. Y él dice, no, nunca es confiable. Tiene otro tipo de pensamiento en torno al pasado, porque introduce la cuestión de la crítica literaria, que yo decía antier. Introduce semiótica, hermenéutica. Entonces, bueno, desde la hermenéutica siempre es interpretación del pasado. Entonces, pues no es confiable el pasado entonces, lo que digamos, sino solo en relación al presente. Se dice algo en el presente, bueno, pero por eso es confiable, porque algo te dice del presente. Y es que finalmente parece que siempre ha sido así la historia de todo, la historia de cada uno de nosotros, la historia de la facultad. Si decimos algo del pasado, tiene que ver con el presente, en relación al presente, aporta algo al presente, contribuye o justifica el presente, que es lo que se esté dando hoy. Y ya. Pero no porque ese haya sido el pasado, sino porque justifica el presente. Entonces lo que digamos del pasado es representación. Por más que nos basemos en fuentes. Porque las fuentes pues, son cosas que se interpretan desde un presente. Desde intereses, etcétera, etcétera. Idealizaciones. Hay ideales del yo. De lo que deberíamos haber hecho, deberíamos hacer. Y entonces eso se refleja en lo que decimos del pasado. Bueno, vamos a ahondar un poco más en esto. Mande. Sí, creo que esto tiene, bueno, mucho que ver con lo que comentábamos, llegamos a comentar en algún momento cuando todavía nos veíamos allá en la facultad, de la historia pensada también como literatura, ¿no? Porque este reajuste o este desplazamiento puede hacer precisamente eso, ¿no? Que se piense la historia como una literatura. Ajá. Y pues yo creo que es precisamente este reajuste del que hablamos, que el que le dio como aspecto a la historia. Entonces puede haber personas que lleguen a considerar que es precisamente por esto que la historia no ha de ser considerada como una ciencia o no ha de ser considerada como objetiva. Entonces, no sé si pudiéramos hablar un poco de cuál podría ser la respuesta a pues, este cuestionamiento, ¿no? Porque es como comentaba Galván, a lo que hemos estado platicando un poco en historiografía, de la supuesta falta de objetividad tanto en las ciencias sociales como en la historia, precisamente a causa de las ideas posmodernistas. No, hombre. No es que falte objetividad. Es que es la naturaleza del pasado, de la historia. No es que es la naturaleza. Esas es las humanidades, o sea, es la cuestión humana. No falta objetividad, es un debate muy grande, hay que leer mucho sobre qué es la ciencia, más sobre metodologías, muchas cuestiones
Hay que leer mucho, mucho, mucho. Me decía un profesor a mí, lee como loco. Hay que leer bastante, se los digo a ustedes ahora. Mucho, digo, sí lo hacen, yo sé, por eso opinan. Hay que leer más, entonces. Y claro, falta tiempo, Emerson, falta tiempo para entender más las cosas. Yo te puedo decir, yo no termino de entenderlas así. Yo digo que las entiendo, pero realmente son muchas más cosas las que debo entender. Y pues bueno, ustedes también son muy jóvenes y están aprendiendo. El asunto es no soltar el asunto y seguirlo aprendiendo, seguir sobre él, tratar de ver por dónde. Muchachos, se me fue un poco la señal. Sí, ya regresó. volvió ya. Gracias. Bueno, les decía que de entrada, pues, no es que haya falta de objetividad en la historiografía y que las ideas postmodernistas la perjudican, nada de eso. Cuando esto que estaba diciendo de las relaciones del pasado y el presente, y comenté un aspecto, es la naturaleza de nuestro campo de estudio, la historia. Esa es la naturaleza. Que el pasado no se pueda desligar del presente. No se pueda desligar. Y como no se puede desligar el pasado del presente, siempre el presente va a estar en el pasado. O sea, el presente va a estar en lo que digamos del pasado. Uses las fuentes y los métodos que uses. Por más objetivo que supuestamente seamos. Ahí va a estar el presente en ese pasado que relatemos. Esa es la naturaleza de nuestro objeto. Ese pasado siempre va a estar mediado por el presente. Por las técnicas del presente, las ideas del presente, la estructura social del presente. ¿Qué estructura social hay en el presente? Pues esa va a definir lo que se diga del pasado. ¿Qué religión hay en el presente? Pues esa religión o esa religión del historiador, como parte de una sociedad, va a regir lo que se diga del pasado. Y ya. Es que no es que haya menos o más objetividad. Vamos a hacer todo lo objetivamente posibles, según la ciencia, todo lo objetivamente posibles. Pues como quiera, en historia, el pasado va a estar determinado por el presente. Lo que digamos del pasado va a tener que ver con lo que esté ocurriendo en el presente. Aún tratemos de ser lo más objetivos desde el punto de vista científico. Esa es la naturaleza de lo histórico. Ese es un aspecto de lo histórico, importantísimo. Entonces, más bien el posmodernismo, si lo definimos así, pues más bien nos abrió los ojos. Más bien, yo creo que nos abre los ojos, ¿no? De decir, pues espérate, lo que estás contando no es que haya sido así, es que lo que estás contando tiene que ver con este presente, porque si no tuviera que ver con este presente, no nos significaría nada. O sea, si no pintamos a un Hernán Cortés, no pintamos o no construimos a un
eh, Alejandro Magno, un Pericles, un Aristóteles, un Clodoveo, el que sea, y la que sea. Si no lo pintamos a imagen y semejanza del presente, no entenderíamos nada del pasado. Lo pintamos a imagen y semejanza del presente. La idea es que tratemos de construirlo, de reconstruir ese pasado desde ese pasado. Pues hagámoslo, pero no va a ser posible hacerlo si no metemos los elementos también del presente. Si pudiéramos no meter los elementos del presente en ese pasado, no entenderíamos nada del pasado. Es decir, no nos significaría nada lo que dijéramos de ese pasado. Nos significa y nos parece como relevante, nos parece interesante cierto pasado porque tiene que ver con el presente. Si no, no tendría ningún sentido ese pasado. O sea, no significa, no nos llamara la atención, no nos impresionara, no existiera ese pasado. Hay una conexión pasado y presente y futuro también. Entonces, por más ciencia y todo que elementamos, así está la situación en la historia. Y yo creo que en muchas, en la antropología y todo, en física, también en las ciencias naturales. Yo vuelvo a insistir, más bien nos abre los ojos el posmodernismo. Miren, vamos a pasar otra lectura, una en la que se basa Michel Chartier, es una lectura de Michel de Certeau, que está ahí en la antología. Yo se las voy a anexar ahorita. Entonces vamos a pasar a esa lectura que se llama La operación historiográfica. La operación historiográfica. Y hay tres, ya los había comentado antes de iniciar esta lectura, pero ahora vamos a leerlos. Para hacer la historia, hay tres cosas que participan. O sea, para hacer la historia, una escritura, un lugar y una práctica. Tres cosas que participan. Quiero que me expliquen en qué consiste cada una de ellas, de esas tres, para el martes. ¿Sí? ¿Está bien, profe? Órale. Sí, profe. Ahorita la subo, una de Michel de Certeau, es de Michel de Certeau, y así quedamos para el martes. Muchas gracias. Profe, Mande. ¿Qué dijo de las tres? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Sí, ¿cuáles son? ¿Quieres decir, Lucero? Que las repita. Sí, Mira, del Michel de que la Certeau. historia se hace desde un lugar, hay un lugar social, la historia es una práctica, es algo que se hace, y es una escritura. Entonces quiero que me expliquen esos tres puntos. Ok, Con esta lectura. muy bien. Muchas gracias. Disculpe. Gracias, profesor. Vamos, ustedes, gracias. Sí, no, bastante.